Hoy quiero hablarles un poquito Today I want to speak to you a bit sobre lo que es la adoración y la presencia de Dios. of what is worship and the presence of God. Saben, durante muchos, pero muchos años, During many years, yo veía a grandes pastores, iglesias enormes, I would see enormous churches and great pastors, y yo anhelaba querer tener algo. and I longed to have something. Yo los miraba a ellos y yo quería lo que ellos I tenían. would see them and I wanted what they had. Ellos tenían al Espíritu Santo. They had the Holy Spirit. Había una presencia en ellos There was a presence in them que realmente era algo que yo quería tener. that truly was something I wanted. Entonces yo iba a esas iglesias, So I would go to those churches. iba a muchas I went conferencias to many conferences en muchos países y ciudades. in many cities and countries. We Estuvimos en Colombia y aquí en diferentes lugares en los Estados were in Unidos Colombia and many places here in the U.S. porque queríamos y anhelábamos esa presencia del Espíritu Santo. because we wanted and longed for the presence of the Holy Spirit. Y ellos oraban por nosotros And they would pray for us para que nosotros también pues tuviéramos impactados por el Espíritu so we Santo. would also be impacted by the Holy Spirit. Pero resultaba que las cosas no seguían como uno esperaba o como uno quería. But it turns out things didn't happen as we wanted or expected. Imagínese usted tiene un carro Imagine you have a car y entonces la batería del carro se le gasta. and the battery is wasted. Entonces usted va a necesitar lo que se llama un booster. So you need a booster. Entonces viene otro carro, Another car comes, ponen los cables they connect the cables y le dan un booster a su batería. and give a booster to the Y battery. su batería entonces prende, Then su your carro battery prende. can turn on, the car Pero turns on. resulta que después de un tiempo Turns out after a while, el problema vuelve nuevamente a suceder. the problem happens again. Entonces usted necesita otra vez un booster. So once again you need a booster. Y después más adelante el problema vuelve a Later suceder. on the same problem happens. Y después usted necesita otro Then booster. you need another booster. Entonces nosotros andábamos de booster en booster. So we would go from booster to booster. Eso es lo que hacíamos, andar de booster That's what we en did. booster. Go from booster to booster. Porque nadie nos enseñaba Because nobody taught us el secreto The de la secret. el secreto de la presencia de the Dios. secret of God's presence. Nadie lo decía. Nobody would say it. Ellos hablaban de la presencia, They spoke about the presence. ellos hablaban del Espíritu They Santo, spoke about the Holy Spirit, del poder de Dios, about God's power, pero nunca nos enseñaban cómo tener ese poder y esa but presencia. never taught us how to have the power O and the sea, presence. no nos enseñaban el secreto They didn't teach us a secret hasta que un día until one day lo aprendimos. we learned it, ¿Cuál era el secreto which was the secret de la presencia de Dios? of God's presence. David entendía esto. David understood this. David era un hombre que vivía enamorado de Dios. David was a man who lived in love with God. David cometió muchos errores, David committed many sins, pero él tenía un corazón but he had a heart. que Dios miraba ese corazón God saw that heart. y era el corazón que él compara que nosotros debemos de ser. That's the heart that is compared for us to have. Dice que el corazón conforme a la voluntad de Dios. It says the heart conformed to God's will. Entonces David tenía un corazón tremendo de adoración a Dios. David had a tremendous heart to worship God. Aunque él era un poeta, Even though he was a poet, aunque él era un escritor, even though he was a writer, aunque él era un profeta, although he was a prophet, aunque era un hombre de guerra, although he was a man of war, era una persona apasionada por la presencia de Dios. he was a passionate person for God's presence. Imagínese por un segundo. Imagine for 1 second. Yo no sé si usted alguna vez ha visto esas películas o series de vikingos I don't know if you've seen those movies about Vikings o tal vez de reinos, or maybe kingdoms, y usted ha visto cómo ellos peleaban en aquellos and tiempos. you saw how they would fight in those Esas times, batallas que habían. the battles they had. Ok, David andaba en esas batallas. David would be in those battles. David estaba metido en esas batallas. David was in the battles. Y después de terminar esas batallas, After finishing the battles, de haber matado gente, of having killed people, haber cortado cabezas, having cut heads off, venía a buscar la presencia de he Dios. came and see God's presence. Es increíble. It's incredible. Venía después de haber hecho todas estas cosas, He would come after having done all those things. venía a buscar a Dios. He came seeking God. Por eso cantaban y decían, That is why they sung and said, Saúl mató a sus miles, Saul killed 1,000, pero David mató a sus 10 but David miles. killed 10,000. Aunque él era un guerrero, Although he was a warrior, él era un hombre apasionado por Dios. he was passionate for God. Y lo que más a él le importaba What he cared the most about era la presencia
de Dios. was God's presence. Y de eso es lo que yo les quiero hablar durante las próximas semanas. That is what I want to speak to you about in the Quiero que me following weeks. acompañen al libro de Segunda de Samuel, Join me in the book of 2 Samuel, capítulo 6, chapter 6. aunque solamente vamos a leer algunos de los versículos. Although we're only going to read a few Yo les verses, voy a pedir el favor que esta noche lean todo el capítulo, I ask you to please tonight read the whole chapter para que así puedan entender todo lo que vamos a hablar. so you can understand everything we're going to talk about. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera y de haya, con arpas, con salterios, con panderos y con címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes habían trompezado. Y fue el furor de Jehová, se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Versículo 12. Fue dado aviso a David. Esto fue que cuando ellos vieron lo que pasó, When they saw what happened, David cogió el arca del pacto took the Ark of Covenant, y la llevó a una casa took it to a house donde el hombre se llamaba Obed Edom, with the man's name was y Obed-Edom, pusieron el arca del pacto en esa casa and they placed the Ark of Covenant in that porque house alguien había muerto because somebody had died y la fiesta se había acabado. and the feast was over. Entonces aquí empezamos en el versículo So we 12. begin on verse 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificaban un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido de efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo de sonido de trompeta. Amén y amén. Amen and amen. He aprendido I've learned que los peores errores se cometen con las mejores intenciones. the worst mistakes are made with the best Voy a intentions. volverlo a repetir. I'll repeat it. Los peores errores The worst mistakes se cometen con las mejores are intenciones. made with the best En otras intentions. palabras, sus intenciones fueron las mejores, In other words, your intentions were the best, pero lo hizo de una manera equivocada but you did it in the wrong way, y el resultado salió mal. and the result was bad. Entonces, los peores errores So the worst mistakes se cometen con las mejores are intenciones. made with the best intentions. Esto fue lo que le pasó a David. This is what happened to David. David anhelaba y deseaba lo más para él la presencia de Dios. David longed and desired for the presence of God. El arca del pacto The Ark of Covenant había estado 70 años escondida en una casa, en un collado. had been hidden in a valley in a house for 70 years. Esta arca, esta caja, This box, this ark, era lo más importante para el pueblo de was Dios. the most important thing for God's people. Pero sin embargo, durante más de 70 años, But nonetheless, for over 70 years, había estado escondida en una casa, en un collado. it had been hidden in a house. Ellos todavía iban y celebraban y buscaban a Dios. They still went, celebrated, and seek God. Pero el arca no estaba
en la casa de Dios. But the ark was not in God's house. Y el arca es la presencia de Dios. The ark is God's presence. Entonces ellos alababan a Dios, So they worshiped God. ellos leían la palabra de They Dios, read the word of God. pero la presencia de Dios no estaba ahí. God's presence wasn't there. Y la presencia de Dios es lo más importante. God's presence is the most important. Sin la presencia de Dios, Without God's presence, nosotros en vano nos reunimos. we're gathering in vain. Imagínese una persona Imagine a person que vaya a un gimnasio durante más de 70 años. going to a gym for over 70 years. Va al gimnasio todos los días, Goes to the gym every day, pero no rebaja ni una libra. but doesn't lose 1 pound. No se ve que ha cambiado en nada. Hasn't changed at all. Antes, al contrario, se ha puesto más gordo de lo que estaba. If anything, he's gotten fatter than what he was. Ahora la barriga le cuelga y no alcanza a ver los pies. Now the belly is hanging and can't look at his Entonces, feet. ¿de qué provecho le sirvió ir al gimnasio? So what benefit was going to the No gym? le sirvió de absolutamente nada. It was in vain. Eso sería lo mismo That would be the same de estar en un lugar of being in a place, reunidos gathered, semana tras semana, week after week, mes tras mes, month after month, año tras año, year after year, década tras década, decade after decade, pero la presencia del Espíritu Santo no está ahí. but the presence of the Holy Spirit is Lo there. más importante, The most important, más que la alabanza, more than worship, más que la enseñanza, more than teaching, es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Porque si Él no está ahí, Because if he's not there, entonces en vano nosotros nos reunimos. then we're gathering in vain. Para mí lo más importante es Él. For me, the most important one is Es him, que Él se manifieste, that he manifests, de que Él los bendiga a that ustedes, he blesses you, que ustedes lo conozcan a Él, for you to know him, que ustedes se enamoren de for Él you to be in love with y que lo him, más importante para sus vidas sea el Espíritu and Santo. that the most important one for your Ese es life el is his Holy secreto Spirit. de la vida, es el Espíritu Santo That is de Dios. the secret of life. David entendía Holy eso. Spirit of God, David Entonces, understood that. el arca había estado 70 años escondida. Ark had been hidden for 70 years. Y ahora David es hecho rey. Now David is made king. Y lo primero que él hace The first thing he does no es construir o levantar el ejército más grande del mundo. is not to build the biggest army in the world. No es construir el palacio más enorme del mundo, It's not to build the biggest enormous palace in the world, sino traer la presencia de Dios. but to bring God's presence. Ese fue su primer mandato. That was his first command. ¿Qué había pasado antes? What had happened before? Había habido un rey There had been a king que todos conocemos y that sabemos. we all know. Este rey se llamaba Saúl, His name was Saul. pero a Saúl no le importaba la presencia de Saul didn't Dios. care about God's presence. Nunca le importó Never cared traer el arca del to pacto bring the Ark of Covenant y entrar al tabernáculo para que la gente pudiera adorar. and to enter the tabernacle so people can worship. Lo que a él le importaba era su reino. What he cared about was his kingdom. Lo que a él le importaba era ser rey. What he cared about was to be Lo king. que a él le importaba era él y su familia. What he cared about was him and his family. Pero no le importaba Dios. He didn't care about God. Las prioridades son importantes. Priorities are important. ¿Qué es lo más importante en tu vida? What's most important in your life? ¿Qué es lo que tú más anhelas? What do you long for the ¿Qué most? es lo que más tú buscas? What do you seek more? ¿Qué es lo que más a ti te motiva? What motivates you the most? Donde está tu corazón, Where your heart is, ahí están, ¿qué dice la Biblia? there's what does the Bible say? Ahí están tus This tesoros. one. They're your treasures. Donde está tu corazón, Where your heart is, ahí está there tu tesoro. is your O treasure. sea, lo más sagrado, lo más importante, The lo most más sacred, the valioso most valuable, para ti. most important for you. Para David era la presencia de Dios. For David, it was God's presence. Entonces él quería traer el arca So he wanted to bring the ark, y la quería poner and he wanted to place en la it capital. in the capital. Cuando la Biblia dice When the Bible says que la ciudad de David that the city of David está hablando de Jerusalén, speaks about Jerusalem, porque la persona que vivió ahí más importante era David. the person that lived there, the most important one was David. Aunque David no nació en Jerusalén, Although David wasn't born in David Jerusalem, nació en Belén, David was born in Bethlehem. pero Jerusalén es conocida como la ciudad de David. Jerusalem is known as the city of David. Y la ciudad de David And the city of David era la capital was the capital de todo Israel. of all O sea, Israel, donde se tomaban todas las decisiones, where all the decisions were made, donde el gobierno se manejaba. where the government managed. Él quería que Dios fuera centro de toda su vida y de todo el país. He wanted God to be the center of all his life and the country too.
¿Eso es lo que nosotros hacemos? Is that what we're doing? ¿Es Dios el centro de nuestra vida? Is God the center of our life? ¿Es Dios el centro de nuestras Is decisiones? God the center of our decisions? ¿De lo que nosotros hacemos? Of what we do? ¿De lo que nosotros Of buscamos? what we seek? Esto era algo que siempre había estado en los planes de Dios. This is something that was always in God's plan. Cuando usted lee la Biblia, When you read the Bible, se dará cuenta you will see que Dios les decía exactamente God told them exactly dónde las tribus necesitaban estar. where the tribes needed to be. Entonces, él separaba las tribus So he would separate the y tribes les daba exactamente el lugar and gave them exactly the donde place ellos debían de acampar where they should camp cuando estaban en el desierto. when they were in the desert. Y en medio del campamento de Israel And in the middle of the campment of Israel estaba el tabernáculo de Dios. was God's tabernacle. El tabernáculo de The Dios tabernacle of God era prácticamente una carpa was literally a que tent era como la iglesia para nosotros. that was like a church to Era el us. lugar donde ellos se reunían. It's the place where they gathered. Entonces, esa carpa So that tent, era portátil. it was portable. Ellos la cogían y la armaban, la They desarmaban, would build it, they will bring it down, dependiendo del tiempo que Dios les dijera que estuvieran en un lugar. depending on the time that God told them to be Ustedes in a place. recuerdan que durante el desierto, You remember during the desert, ellos seguían they continued la nube de Jehová. God's cloud. Donde la nube iba, Where the cloud went, ellos iban. they would go. Donde la nube acampaba, Where the cloud camped, ellos acampaban. they would camp. La nube representaba la presencia de The Dios. cloud represented. Entonces, dependiendo de God's cuánto presence. tiempo la nube estaba en un lugar, So depending how long the cloud was in ese the era el place, tiempo que ellos permanecían. that is the time they remained. Entonces, era el centro So it was the center de todo Israel. of all of Israel. Si usted tuviera un drone If you had a drone, y pudiera volver a aquellos you tiempos could go back in times y viera el campamento de los and israelitas, see the campment of the la Israelites, posición donde estaban, the position where they were. usted podría ver una cruz. You could see a cross. Usted podría ver una cruz You could see a cross de la manera en que Dios les decía que ellos in the tenían way que estar. that God told them to be. Usted tiene que entender que Dios no hace nada por You casualidad. have to understand, God doesn't do any Dios coincidentally. siempre tiene un propósito para todo lo que Él hace. God always has a purpose for everything that He does. Y usted va a encontrar a Jesús y la cruz en toda la Biblia. You will find Jesus and the cross in the whole Bible Porque Él es el centro because He is the center de nuestras vidas of our lives y Él es el centro and He's the center del propósito de Dios. of God's purpose. ¿Alguien le puede dar un fuerte Can somebody aplauso? give a strong applause? El arca era lo más importante The ark was the most important porque era la caja because it was the box de la cual Dios les había dicho where God told them que Él se iba a reunir con el pueblo de Dios. that He will gather with the people of Era God. una caja de 45 pulgadas It was a 45-inch box por 27 por 27. by 27 by 27. No era muy grande. It wasn't that big. O sea, en pie sería más o menos 3 pies y un poquito, In feet it's like 3 feet and a little more. ¿no es cierto? Y 27, 2 pies y un poquito más de 27, ancho y de alto. like 2 feet. Pero era Wide muy and wide. importante. But it was very important. Era hecha It was- de madera de acacia. Made of wood, Era acacia. Era acacia wood, de madera de acacia. acacia wood, Cubierta de oro. covered in gold. Dos significados. 2 meanings. Primero, la humanidad. First, humanity. El oro significa la realeza, Gold means royalty. que es Dios. That is God. La madera The wood significa la humanidad, means humanity. que somos nosotros. That is us. Entonces nosotros estamos cubiertos So we are covered por la realeza by the de Dios. royalty of God. Estamos cubiertos. We're covered. Pero dentro de esa caja But within the box, habían 3 cosas importantes. there were 3 important things. La primera, First, las tablas de los 10 mandamientos the 10 Commandments, the tablet, estaban en esa caja. were in the box. Segundo, Second, había algo así como un porte something like this, like a container que contenía maná. that contained manna. Maná era lo que Dios les había dado de comer sobrenaturalmente Manna is what God gave them to eat cuando ellos supernaturally estaban en el desierto. when they were in the desert. Y junto con eso, Along with that, la vara de Aarón. the rod of Aaron. Pero esas 3 cosas But these 3 things representaban represented la rebeldía del pueblo de Dios. God's people's rebelliousness. La rebeldía del pueblo de Dios. The rebelliousness of La God's primera. people. First, Las tablas
de los 10 mandamientos. the tablets, the 10 commandments. Cuando Dios estaba hablando con Moisés, When God's speaking with Moses, Moisés estuvo delante de Dios 40 días y 40 noches. Moses was before God 40 days and 40 nights. Aarón y la gente, los líderes, Aaron and the people, the leaders, dijeron, no, Moisés se ha muerto. said, no, Moses is dead. Ha pasado mucho tiempo y no sabemos nada de él. Too much time has gone by. We know nothing about Está him. muerto. He's dead. Le dijeron entonces a Aarón, Then they told Aaron, haznos dioses make us gods que nosotros podamos adorar. where we can worship. Reunieron el oro They gathered the gold. hicieron, ¿se acuerdan que hicieron una vaca de oro, un cordero de oro? Remember, they made a golden calf Y empezaron entonces a adorar and began to a worship esta imagen this image de oro. of gold. Y encima de eso On top of that, empezaron a tener urgías. they began to have Y orgies. cuando Moisés baja de la presencia, When Moses comes from the se presence, encuentra idolatría he finds y idolatry se encuentra que la gente estaba completa y totalmente enloquecida and finds people were en actos completely sexuales. in sexual Hombres acts. con hombres, mujeres con mujeres, todos con todos. Men with men, women with women, everyone with Entonces everybody. Moisés Then Moses se enojó, cogió las tablas y las rompió. Moses gets angry and broke the tablets Porque había visto la rebeldía del pueblo. because he saw the people's Entonces, ¿qué rebelliousness. estaba dentro del arca del pacto? So what was within the Ark of Covenant? Los 10 mandamientos The 10 Commandments que representan la ley de Dios, that represent the law of God, en la cual el mundo se ha rebelado en contra de ella. where the world has rebelled against it. Estaba ahí. It was there. El maná, Manna, el alimento sobrenatural de Dios. the supernatural food from God. El maná significa, ¿qué es esto? Manna means, what is this? Maná significa, ¿qué es esto? Manna means, what is this? La gente se levantaron en contra de Dios People went against God cuando Dios les estaba proveyendo when God was providing y dijeron, estamos hastiados. and said, we're sick of it. No queremos más de lo que tú nos das. We don't want any more of what you're giving Danos us. codornices, danos carne. Give us quails, give us flesh, Que meat. queremos carne. We want meat. Se rebelaron They en rebelled contra against de la provisión sobrenatural de Dios. the supernatural provision of God. Rebeldía. Rebellion. La tercera, Third, la vara de Aarón. Aaron's rod. Se levantaron un grupo, los de Coré, The ones from Korah y le dijeron arose. a Moisés, nosotros no necesitamos un líder, They said to Moses, we don't need a leader. nosotros también podemos ser líderes. We can also be leaders. Dios también habla a través de nosotros. God also speaks through us. Dios también profetiza a través de God nosotros. also prophesies Se through us. rebelaron en contra de la autoridad. They rebelled against the authority. Nosotros fuimos creados We were created para estar bajo autoridad. to be under authority. El no estar bajo autoridad es To rebeldía. not be under authority is rebelliousness. Por eso nosotros no queremos estar bajo ninguna autoridad. That is why we don't want to be under any El ser authority. humano no quiere que le digan qué The hacer. human being does not want to be told Yo what to hago do. lo que yo quiera. I do what I want. Por eso yo soy libre. That is why I am Y free. por eso te está yendo como te está yendo. That's why it's going the way it's Y going. por eso estás como estás. And that's why you are the way you are. Pero Dios nos hizo a nosotros But God made us para que fuéramos hombres y mujeres de reino. to be men and women of Señor, kingdom. lo que tú nos digas, Lord, what you tell us, eso nosotros haremos. that we will do. Alguien dice amén, Everybody say aleluya, amen. gloria a Hallelujah, Dios. glory to God. Por esa razón Jesús empezó orando. For that reason, God began praying. Padre nuestro Our Father que estás en los cielos, that is in heaven, hágase tu voluntad let it be your will, aquí en la tierra, here on earth así como allá en el as cielo. it is in heaven. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? How is God's will done in heaven? Lo que Dios diga, Whatever God says, los ángeles dicen amén. the angels say amen. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra? How is God's will done here on earth? Ay, es que a mí no me parece. Oh, I don't think so. Es que yo no estoy de acuerdo. I don't agree. Es que eso no fue lo que a mí me That's not what I enseñaron. was taught. Es que yo no lo siento. I don't feel Es que it. eso es muy That's difícil. very difficult. O sea, una rebeldía pasiva. Passive rebelliousness. ¿Usted ha escuchado ese término? Have you heard that term? Rebeldía pasiva. Passive O rebellion. sea, hay una rebeldía ahí, There's a rebelliousness there, pero se trata de esconder. but it's trying to be Pero hidden. sigue siendo But rebeldía. it's still rebellion. Una rebeldía pasiva. A passive rebellion. Entonces,
Dios no acepta esas clases de rebeldía. God doesn't accept that kind of ¿Sabe rebellion. qué le sucedió a esos Do you know what happened to que se those rebelaron aquel día en contra de la autoridad de Dios? who rebel against the authority of God? Dice la Biblia que se abrió la The tierra Bible says the earth y opened se los tragó a todos. and ate them all. Nunca más los volvieron a ver. They were never seen again. Nunca más. Never again. Por la rebeldía. Due to rebelliousness. Muchas personas Many people están tragados are en las deudas. Se are los eaten han in tragado las deudas, debt has eaten them up. los problemas, The problems, las the circunstancias, circumstances, las necesidades, necessities, porque se han parado en contra de la autoridad. because they stood against the authority. Dios nos enseñó que nos sometiéramos a nuestras autoridades. God taught us to submit to authorities. Entonces, es parte del propósito de So Dios. it's part of God's Entonces, purpose. esas tres cosas Those three things que representan that represent la rebeldía del hombre en contra de Dios the rebelliousness from man against God, estaban en esta caja que se llama el arca del pacto. they were in this box that is named the Ark of Covenant. Pero eso no era lo más importante. But that wasn't the most important. Déjeme devolverme un poquito más atrás. Let me go back a little bit. Hace unos meses atrás A few months ago, les hablé sobre el arca del pacto. I spoke about the Ark of Covenant. Les hablé sobre cuando los filisteos se cogieron el arca del I spoke pacto about when the Philistines took the Ark of Covenant. y la entraron al templo del dios de ellos, Dagón. They put it in the temple of Dagon, their Bueno, god. no voy a hacer toda esa prédica, pero I'm not ustedes gonna- recuerdan que yo les hablé sobre eso. I'm going to say the whole preaching, but you Ok, remember. después que ellos devolvieron los filisteos el arca, After the Philistines gave back the Ark, los hijos de Dios la recuperaron. God's children recovered Ellos it. la pusieron, los filisteos, The Philistines put in, cogieron un carro nuevo, they took a new cart, un 4x4, 8 a cilindros. 4x4, 8 Usted sabe, cylinder, una de esas, ¿cómo le dicen? Jeepeta, one of those Jeeps, ¿no? Grandota, así, The big grande, ones. 4x4, 4x4, ¿no? 8 cilindros, 8 cylinder, doble transmisión, double transmission, algo nuevo de los 2026. something new from Estoy 2026. bromeando, obviamente. I'm just kidding. Pusieron el obviously. arca en un carro nuevo, They placed the Ark in a new cart. cogieron 2 vacas They took 2 cows y las pusieron en el camino que iba hacia donde estaban los hijos de Dios. and placed them on the path that was towards the children of Entonces God. el pueblo de Dios recuperó el arca. So the people of God recovered the Ark. Resulta Turns que out- cuando la llevaban, When they took it, hubo un metido there was one que quiso ver qué había dentro del arca. that wanted to see what was inside Siempre the hay Ark. un metido por ahí There's always a nosy one que quiere saberlo todo. that wants to know it all. ¿Usted conoce esa clase de personas You know that type of people que quieren saberlo todo? that want to know it all. Metidos, They're nosy. que se meten donde no les deben de estar metidos y que nada les debe de They're importar. where they shouldn't be and not minding their own Pero ahí business. se meten. But that's where Ok, they are. este metido This nosy one le dio por abrir el arca. happened to open the Ark. Vamos a ver qué hay en el arca. Let's see what's in the Ark. Y la abrió And opened it para mirar qué había ahí. to see what was in there. Y ese día And that day, se murieron 70,000 hombres. 70,000 men died. 70,000 hombres 70,000 se men murieron died porque alguien because someone le dio por mirar qué había dentro was curious to see del arca. what was inside the Hay Ark. una película por ahí There's a movie around. que en inglés se llama Raiders of the Lost Ark. It's called Raiders of the Lost Una Ark. película de los A 80s, movie from the 80s. pero habla un poquito sobre esta arca But it speaks a bit about y the cómo al Ark. final ellos la abren y muchos se mueren. How in the end they open it Ok, and many died. eso no fue lo que sucedió de esa forma, This isn't what happened that way. pero sí murieron 70,000. But yes, 70,000 Ahora died. ustedes dirían, ¿por You qué? might say, why? ¿Por qué Dios iba a ser tan injusto? Why is God so unfair? ¿Por qué Dios iba a hacer algo así? Why would God do something like that? Les dije de las tres cosas, I told you about the 3 things. de las tres rebeldías, The 3 rebelliousness. pero eso no era lo más importante. But that's not the most important Lo one. más importante de esa The arca most important one about the Ark no era lo que estaba dentro, is not what was inside. era lo que lo cubría. It's what covered it. Lo que lo cubría What covered it era una tapa, was nosotros A lid. podríamos llamarla that you can call una tapa de misericordia, a lid of mercy. ¿ok? Una tapa de A misericordia. lid of mercy. Esa tapa That mercy era hecha de oro That lid puro, was made of pure gold. oro
puro. pure gold. Y encima de la tapa And on top of that lid, habían dos serafines. there were two seraphims. Serafines Seraphims son ángeles que tienen 6 are alas. angels with 6 wings. No tienen 2, They don't have 2, no tienen 4 como los querubines, not 4 like the cherubs. tienen They 6. have 6. Por eso se llaman That serafines. is why they're called seraphims. Y esos dos And these two serafines seraphims, están postrados they're kneeling delante del trono de Dios, before the throne of God con 2 alas with 2 wings, cubren sus pies, cover their feet. con 2 With alas 2 wings, cubren su they rostro, cover their face. y con las otras And 2 with the other 2, las extienden they extend them para cubrir la presencia de to Dios. cover God's presence. Entonces, esto es lo que estaba encima del arca. This is what was on top of the ark. Y ahí dijo Dios And there God said que él se encontraría that con he su pueblo. would find his people En ese lugar, in that place, en esa tapa on that lid de misericordia, of mercy. se encontraría él con su pueblo. You will find him and his people, No adentro, not inside, sino arriba. but on top, La tapa de misericordia. the cover of ¿Por mercy. qué es esto tan importante? Why is this so important? Porque una vez al año, Because once a solamente year, una vez, only once, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. the high priest entered the holiest place. Yo les hablé a ustedes de los 3 I lugares. spoke about the 3 places. Ok, el lugar santísimo The holiest place es donde estaba el arca del pacto, is where was the Ark of Covenant, ya fuera en el templo de Dios, whether it's in the temple of God, el templo que construyó más adelante Salomón, the temple that later on Solomon o built, estaba en el tabernáculo, or it was in the tabernacle. ok, que era algo antes It was del templo, something before the temple, pero era un lugar but it was a place donde solamente el sumo sacerdote where only the high priest entraba una vez al año. entered once a year. Y lo que él hacía era lo siguiente: What he did was the following. sacrificaban un cordero They sacrificed a que lamb estuviera perfecto, that was perfect, no tuviera mancha, that had no no stains, tuviera enfermedades, no illnesses, nada, perfecto. nothing. It was perfect. Y entonces cogían la sangre And then they would take the blood, y el sumo sacerdote and the high priest venía y entraba dentro del arca del pacto entered within the Ark of Covenant y la rociaba and 7 veces. sprinkled it 7 7 times. veces. 7 times. ¿Qué rociaba? What would he sprinkle? La tapa de misericordia. The lid of mercy. Esta tapa es donde él rociaba. That's what he would sprinkle. Pastor, ¿por qué no 4? Pastor, why not 4? ¿Por qué no 3? Why not 3? ¿Por qué no 5, Why que es not la 5? gracia? ¿Por That qué means grace. 7? Why 7? Porque otra vez representaba a Jesús. Once again, it represented Jesus. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, When Jesus was on the cross of Calvary, Jesús Jesus brotó sangre de su cuerpo bled from his en body 7 in lugares. 7 places. Primero en la cabeza, First his head, los brazos, the o arms, sea, his hands, las manos. His Entonces, hands. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 en la 6 espalda in the back, y 7 en el costado. 7 on his side. 7 veces 7 o por times. 7 partes With diferentes, 7 different parts, Jesús Jesus brotó su sangre. bled. Entonces, por eso el sumo That sacerdote is why the high priest rociaba 7 veces sprinkled 7 el times arca del pacto de Dios, the Ark of Covenant of God, significando meaning la misericordia del perdón de los pecados the mercy of the forgiveness of sins a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. through Jesus Christ on the cross of the Calvary. Dale ese fuerte Give aplauso. him that strong applause. Ok, pastor, eso está muy lindo, muy bonito, la historia, Pastor, that sounds beautiful. pero usted no me ha contestado por qué se murieron 70,000. Pretty story, but you haven't answered why 70,000 died. Para poder entender por qué se murieron 70,000, To be able to understand why 70,000 died, teníamos que entender todo lo que yo les he we explicado. would have to understand everything I've explained. ¿Qué fue lo que hizo ese hombre? What did the man do? Él quiso mirar He wanted to look dentro del arca. inside the ark. ¿Qué había dentro del arca? What was inside the ark? Las 3 rebeliones The 3 rebelliousness que el pueblo o la gente tiene en contra de Dios. that the people have against God. Entonces, para poder mirar, To be able to look, tuvo que quitar he had to la remove tapa de misericordia. the cover of mercy. Cuando tú quitas la misericordia, vas a encontrar la muerte. When you remove the mercy, you will find death.
Si no hay misericordia, if there's no mercy, hay muerte. there's death. Por eso la tapa nunca se podía quitar. That is why you could Jamás. never take away the Ellos cover. podían llevar el arca. They could take the ark. El sumo sacerdote podía 7 veces, una vez al año, The high priest was once a year, poner sangre sobre ella. 7 times he goes Pero over jamás blood, podían quitar la tapa de la but they misericordia. could never remove the mercy Si tú seat. quitas la misericordia, If you remove the mercy, lo único que vas a encontrar es muerte. the only thing you will find is death. Este hombre quitó la misericordia This man removed y mercy se encontró con la muerte. and found death. La rebelión y el pecado trae Rebelliousness, muerte. Sin brings death. Ese es el significado de la cruz. It signifies the cross. Que por su sangre fuimos By perdonados. his blood we have been forgiven. Pero es a través de la misericordia, But that is through mercy de la gracia del Dios and Todopoderoso. grace of God Almighty. No porque hayamos sido buenos, Not because we are good, no porque lo not merezcamos, because we deserve no it, porque no lo hayamos ganado, not because we have earned sino it, porque Él es bueno. but because he is good. Dios es bueno. God is good. ¿Alguien se recuerda de eso? Somebody ¿Suena remember familiar? that? Does it Dios sound es familiar? bueno, God suena. is good. ¿Le recuerda algo? Does it remind you of something? Verdaderamente, Truly, Dios es bueno. God is good. Y su misericordia And his mercy es nueva todos los días. Is new Todos every los day. días su misericordia es nueva. Every day his mercy Porque is new. todos los días pecamos. Because every day we Porque sin. todos los días nos ponemos rebeldes en contra de Because Dios. we become rebellious against God every day. Entonces no podemos quitar la gracia, So we cannot remove porque grace, entonces vamos a encontrar la muerte. because then we're going to find death. David entendía esto. David understood this. Entonces David quería traer el arca. So David wanted to bring the ark. Tenía buenas He intenciones. had good intentions. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? So what did he do? Mandó a construir He made una them carreta nueva. built a new cart. ¿Qué fue lo que hizo? What did he do? Hizo lo mismo que el mundo había hecho. The Los filisteos Philistines habían puesto el arca del pacto had placed the Ark of Covenant en una carreta nueva. in a new cart. David dijo, si el mundo lo hizo, David said, if the world didn't, yo lo voy a hacer. I'll do it. Hay veces tratamos de hacer Sometimes we try to do lo que el mundo está haciendo what the world is doing en las cosas de Dios. in God's things. Tratamos de hacer lo que el mundo hace We try to do what the world does en nuestra familia, in our families, en nuestros negocios, in our business, en la escuela, la in school, universidad, college, en nuestras relaciones. in our relationships. Lo que el mundo hace, What the world does, eso nosotros hacemos. that's what we do. ¿Cuál fue el problema? What was the El problem? problema fue que David no consultó a The Dios. problem was that David didn't consult God. En el capítulo 4, en el capítulo 5, Chapter 4, chapter él 5, había consultado a Dios. he had consulted God. David siempre consultaba a Dios. David always consulted Señor, God. iré detrás de los filisteos. Lord, I'll go after the Sí, Philistines. David, ve detrás de los Yes, filisteos. David, go after the Philistines. Señor, los alcanzaré. Lord, I will reach them. Sí, David, los Yes, alcanzarás. David, you will reach Señor, them. tendré victoria sobre Lord, ellos. will have victory Sí, over them. David, vas a tener victoria. Yes, David, you will have David victory. siempre preguntaba a Dios. David always asked God. Esta vez no preguntó. This time he didn't ask. Esta vez dijo, voy a hacer lo que el mundo hace. This time he said, I will do what the world does. Y Dios dijo, no. God said no. Entonces viene una procesión. Then a procession comes. David entonces quiso hacer lo mejor. David wanted to do the best. Reunió, acuérdese, al principio andaba con 400 guerreros. Remember, in the beginning he had 400 warriors. Ahora su ministerio, su casa ha crecido. Now his ministry, his house has Ahora grown. tiene 30,000, ya no son 400. Now he has 30,000, no longer Antes, 400. antes tenía $5 en la Before he- cuenta bancaria. Before I had $5. Ahora tienes miles y miles Now y you have millones. thousands and thousands, Y has millions. progresado. And you have Y progressed. te ha ido bien. And it's going Y well. Dios te ha bendecido. And God has blessed you. Entonces ahora David, So now David grande, is great y quiere hacer lo que el mundo hace. and wants to do what the world's Entonces doing. construye So he builds una carreta nueva. a new cart. Y cuando traen la carreta nueva When they bring the new y cart arriba la presencia de Dios, and the presence of God is esto there, significa this means tratar de hacer algo bueno trying to do something con good buenas or intenciones good intentions de una manera in a way, equivocada. in the wrong way. Tratar de hacer lo correcto Trying to do the right thing con buenas with intenciones good intentions de una manera
equivocada. way that's wrong. Y entonces viene uno So one comes. que se llama Usa. His name's Uzzah. Usa significa fuerte, Uzzah means strong. fuerte, Strong. formidable. El Formidable. otro se llamaba Ayo, The other one Ayo, was Ahio, que significa una persona muy, ¿cómo les puedo decir? hermandad. Muy contenta, A very happy person. una persona que siempre sonríe, A person that's que always siempre smiling. es alegre. That's always happy. Entonces tenemos una persona alegre, We have a happy person. sonriente, Smiling. y tenemos otro que es And fuerte. we have one that is strong. Tenemos todo We have it all como necesitamos. as we need. Entonces no consultamos a Dios. So we don't consult God. No consultamos a Dios para el negocio We don't consult God for the y business. empezamos un negocio And we begin a business sin primero preguntarle a Dios. without asking God first. Buscamos una pareja, We seek a partner, pero no le preguntamos a but Dios. we don't ask God. Vamos a la universidad y no le We preguntamos go a to Dios. college and we don't ask God. En otras palabras, no buscamos In other words, we don't seek la dirección de Dios. God's direction. Esto fue lo que le pasó a David. This is what happened to David. No buscó He didn't seek la dirección de Dios. God's direction. Entonces cuando van So when they go, en el lugar they go to the place. y van saltando y glorificando a Dios, They're jumping and glorifying God. resulta que la carreta se mueve Turns out the cart moved y el arca del pacto se va a and caer. the ark of the covenant will fall. Entonces viene Usa, So Uzzah comes. que dice: yo voy a poner estabilidad. He says, I will place stability. Yo soy fuerte, I am strong. yo tengo conocimiento, I have knowledge. tengo fuerza. I'm strong. Voy a traer estabilidad a mi familia. I will bring stability to Voy my a traer family. estabilidad al I will negocio. bring stability to the business. Voy a traer estabilidad I'll bring stability a la universidad, to the college. a lo que sea. Voy a To traer whatever it estabilidad. is. I'll Y lo bring vamos a stability. hacer con gozo And we'll do it with joy y alegría. and happiness. El problema era The problem was que lo estaban haciendo de la manera equivocada. they were doing it in the wrong way. Entonces cuando Usa So when Uzzah trata de coger el arca, tries to hold on to the ark, Dios lo mata God struck him. e inmediatamente murió. Immediately he died. ¿Por qué Dios lo mató? Why did God kill Señor, him? eso es injusto. Lord, that is unfair. Lo único que él quería hacer The only thing he wanted era to do prevenir que el arca se cayera al was to piso. prevent the ark from falling. ¿Qué de malo tiene eso? What is wrong with that? Mucho. A lot. Porque Dios no estaba de acuerdo con lo que David estaba haciendo. God did not agree with what David was doing. Escúchelo bien, Listen carefully. porque aquí Dios le va a hablar a alguien. Here, God will speak to someone. Hay veces There are times Dios tira todo al piso God throws everything to the ground para que vuelvas a empezar bien desde cero. for you to start well from zero. El que tenga oído para oír, oiga Whoever has ears, lo que Dios listen le dice a la iglesia. to what God is speaking to the Otra church. vez. Once again, Hay veces Dios tira todo al piso sometimes God throws everything to the para que ground tú empieces de cero so you could start y de nuevo, from zero and correctamente. again, correctly. Dios no estaba de acuerdo. God did not agree. Por eso tiraba entonces el arca al piso, That is why he threw the dejándole ark to the saber a ground, David: esa no es la forma, esa no es la manera. letting David know that is not the way. Por eso pusieron el arca That is why they placed the ark en la casa de Obed Edom. in the house of Obed-Edom. Imagínese, Imagine, o sea, usted quisiera esa arca ahí. you would want the ark there. Acaban de matar a alguien por esa arca. They just killed somebody because of the ark. 70 años atrás, 70 years back. ¿recuerdan la historia? Yo les hablé Remember the story que los spoke filisteos, about the Philistines, donde iba el arca, where the ark went, el pueblo recibía the hemorroides. people would get ¿Usted quiere hemorrhoids. hemorroides? Do you want No. hemorrhoids? No. Yo creo que Obedón dijo: no, I think Obed-Edom said no. Señor, cualquier cosa, Lord, any other thing. pero no, But no, el arca no. not the ark. Déjesela a mi vecino, Give it to my neighbor, a doña María, to Miss Mary, a don Pablo, to pero Mr. no a Paul, mí. but not me. Pero la recibió But he received it. y lo acabamos de leer. And we just read it. Dice que Dios bendijo a Obed Edom y toda su familia. It says God blessed Obed-Edom Dios and his whole bendijo a family. Obed Edom God blessed y toda su familia. Obed-Edom and his whole family. Toda su familia fue His whole bendecida. family was blessed. Dios la bendijo. God blessed them. Bendición sobre bendición Blessing sobre over blessing bendición. over blessing. Aquí tengo que hacer
pequeño paréntesis. I have two small parentheses. Hay veces nosotros necesitamos, no hay veces, Sometimes necesitamos lugares donde hacer los grupos de conexión. we need places to have connection groups. Y los líderes me dicen que no hay lugares. And the leaders tell me there's no place. Me dicen, pastor, no hay lugares. They tell me, Pastor, there's no place. No hay lugares donde hacer el grupo de There's conexión. no place where they have connection La groups. gente no está abriendo sus casas, People are not opening their houses, sus hogares, their homes, para traer la presencia de Dios. to bring God's presence. Recuerde, Remember, Obed Edom Obed-Edom abrió su casa opened his door, his para que house, hicieran un grupo de conexión, to have a connection group, para que trajeran la presencia de Dios. to bring God's presence. Y Dios lo bendijo a él y su And familia. God blessed him and his Ellos lo family. único que tuvieron que hacer The only thing they had to es abrir do sus puertas was open the doors y decir, vengan y hagan el grupo de conexión en mi and say, casa. come and have connection group in my house. Dios está buscando hombres y mujeres God is seeking for men and women que le digan, Señor, yo quiero ser ese Obed Edom. to say, Lord, I want to be Yo that quiero que Obed-Edom. yo y mi casa seamos bendecidos. I want myself and my house to be blessed. Ay, es que estoy muy ocupado, pastor. Usted Oh, but sabe I'm too busy, que pastor. la novela, You know the soap usted opera. sabe que hay que trabajar You know you doble gotta tiempo work. para... Te estás perdiendo la bendición de Dios. You're missing out on God's blessing. Dice la Biblia The Bible says que la bendición de Dios es la que enriquece y no empobrece. God blessings makes you rich, not poor. Y te la estás perdiendo And you're missing out porque no estás abriendo tu casa. because you're not opening your house. No estás siendo como Obed Edom. You're not being like Obed-Edom. Entonces David So David se fue. left. 3 meses después, 3 months later, yo me imagino que él habló con todos sus I líderes. could imagine him speaking to all his Habló leaders. con el He sacerdote, spoke with the con el priest, pastor with the pastor, y le dijo que hemos hecho mal. and said, what did we do wrong? Cuando no te va bien, When it's not working out, cuando las cosas no están funcionando, when things are not working out, necesitas ir a lo básico. you need to go to the basic. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? What does God's word say? Aquí están todas tus respuestas. Here are all your answers. Todas tus respuestas All of your answers están aquí. are here. Y yo creo que le dijeron David, I think they said, David, número de libros, the book of Numbers, capítulo 4, chapter 4, números, Numbers, capítulo 4, chapter 4, dice que el arca del pacto says the Ark of the Covenant no se trae en una jipeta, is not brought in a jeep, en un carro nuevo, in a new car. no se trae como las cosas del mundo, It's not brought like the things of the world. se trae en los hombros It is brought on the de los shoulders levitas. of the Levites. En otras palabras, In other words, solamente una tribu only one tribe podía cargar el arca del pacto. could carry the Ark of Covenant. Solamente una tribu. Only one tribe. Y era la tribu de Leví. That is a Levi's Y no tribe. cualquiera de la tribu de Leví, Not just any tribe of Levi, sino los de Coré. but the ones from Korah. Eran los únicos They were the only ones que podían cargar who could carry el arca del pacto the Ark of Covenant en sus hombros. on their arms. En otras palabras, In other words, con alegría, with joy, con gozo. with gladness. Cuando tú la traes a tu casa, When you bring it to your a house, tu hogar, a to tu your home, familia, to your a tu family, esposa, a tus hijos, your wife, a your tu children, negocio, a tu escuela, a your tu business, universidad, school, tú college. llevas you bring el arca del pacto, the la Ark of presencia de Covenant, Dios. God's presence. La llevas allí. You take it there. Y ahí Dios se alegró. And God was happy. Y entonces el pueblo se alegró y fue The bendecido. people rejoiced and they were Y blessed. dice que David And it says that David empezó a adorar a Dios began to worship God. y se enloqueció. And he went crazy. O sea, estaba loco, He was crazy, alabando, worshiping, glorificando a Dios. glorifying God. Porque para él lo más importante Because for him, the most important one era Dios. was God. Y él se enloqueció. And he went crazy. Dice que quedó prácticamente en boxes, en It says he was pantaloncillos. left in underwear. Y su mujer, Mical, And his wife, lo Michal, miró por la ventana saw him through the window y lo despreció. and despised him. Y le dijo, hoy te has hecho un vil. And said, today you are weak. En otras palabras, tú eres un rey. In other words, you are a king. No te puedes comportar You así. cannot behave like that. Hay muchos que hoy en día se comportan así. Many behave like that nowadays. Son indiferentes They're indifferent a la presencia de to Dios. God's presence. La presencia de Dios se derrama. God's presence is poured out. Esta gente está loca.
These people are crazy. Solo un ignorante They're ignorant hace una cosa de estas. doing these things. Si tuvieran un poquito de conocimiento, If they had a little bit of knowledge, si hubieran estudiado, if they had studied, si conocieran ciencia y if matemática, they knew math and science, si hubieran ido a la universidad que yo fui, if they went to the college I went to, no estarían así. they wouldn't be like that. Serán pobres, They're poor, ignorantes, ignorant, porque la gente culta e inteligente because the smart people no se comporta así. do not behave like that. Esa era la actitud que tenía Mical. That was the attitude Michal had. Tú eres un rey, You're a king. tú eres una persona especial, You're a special person. tienes un conocimiento, You have knowledge. tú tienes un nivel You have muy a diferente. very different level. Tú no puedes andar con ellos. You cannot walk around with them. A Jesús lo criticaban To Jesus, they criticized porque andaba con los pecadores, because he was with the sinners, con las prostitutas, with the prostitutes, con los desechados. with the ones that were O despised. sea, un profeta no puede andar así. A prophet cannot walk around like that. Eso fue lo que Mical dijo That is what de Michal David. said about David. Y me encanta lo que David dijo. And I love what David said. Dijo, yo no era He nadie. said, I was a no one. Humildad. Humbleness. Lo que Dios más busca es un corazón humilde. What God seeks No the most is a importa humble qué heart. tan grande tú hayas llegado. No matter how big you may No be, importa qué tan grande tú seas. how high you may No be, importa cuánto tú tengas. doesn't matter how much you have, Que seas humilde. but for you to be Él era humble. el rey. He was the king. Y entonces le dice, yo no era nadie. I was a nobody. Yo era un triste pastor de I was a ovejas sad shepherd. que estaba detrás de la casa de mi I padre. was in the back of my father's Ni aún house. su papá se acordó de él. Not even his dad remembered Cuando le him. dijeron, y hay otro hijo, When they said, is there another dijo, son? no, no tengo más. He said, no, I don't have Ay, anymore. sí, sí, ay, Oh, yeah. uno por allá. One around there. ¿Cómo es que llama este muchacho? What's his name? What's his guy's David, name? ese, David. That one, Ese. David. Pero no, ese no es. But no, he's not the one. Lo mandaron a llamar. They called him. Y cuando entró, And when he entered, Dios le habló al corazón del profeta God spoke to the heart y of le the dijo, ese prophet. es mi escogido. He said, he's my chosen one. Aunque el mundo no te haya escogido a ti, Even if the world didn't choose aun you, aunque tus padres se hayan olvidado de ti, even if your parents have forgotten Jehová you, nunca se olvidará de ti. the Lord will never forget Jamás you. se olvidará Ever. de ti. He will never Jamás. forget you. Never. Yo era un triste pastor de I was ovejas a sad shepherd. y Dios me escogió sobre tu padre And God chose you over your father para ser rey to be king y gobernar su pueblo. and govern his people. Ahora me haré más vil que Now I'll antes. be more weak than En before. otras palabras, si tú pensabas que yo estaba loco, In other words, if you thought I was crazy, ahora voy a estar más loco, I'm going to be even more crazy, más apasionado, more passionate, más por las cosas de Dios. more for the things of God. ¿Y sabe qué le pasó a ella? Do you know what happened to her? Nunca más Never again pudo volver a tener hijos. did she bear kids. Quedó estéril She became porque despreció barren la presencia because she despised de Dios. God's presence. Dice la Biblia que tuvo otros hijos. The Bible says she La had other Biblia habla kids. que ella tuvo otros hijos, The Bible speaks that she had other kids, pero no fueron con el rey David. but it wasn't with King David. No fueron con el rey It David. was not with King David. No fueron hijos espirituales. They were spiritual No children. fueron hijos que cambiaron e hicieron historia. They were children that changed and made history Porque despreció o menospreció la presencia de because Dios. she despised God's presence. Cuando la presencia de Dios esté, When God's presence is here, métete en el río de Dios. go into God's No river. seas indiferente. Do not be No indifferent. te pares ahí o no te sientes ahí Do not just stand mirando. there or y sit no. looking around. Métete en el río de la presencia de Dios. Go into the presence, into God's Yo no river. sé si usted alguna vez ha estado en un río, I don't know if you've ever been in a river, pero cuando usted se mete en un río, but when you go in a river, usted no tiene que hacer nada. you don't have to do anything. La corriente del río te lleva. The current just takes you. En otras palabras, Dios lo hace todo In other words, por ti. God does it all for you. Alguien le puede dar un fuerte Can aplauso. somebody Amén, give a strong aleluya. applause? Wow, hicimos 2 puntos. We gave 2 points. Tenía que hablarles, I had to talk to you, demostrarles show you
el arca, the ark, la cruz, the cross, la sangre de Jesús, the blood of Jesus, para que pudiéramos entender lo que vamos a hablar la próxima semana. to be able to understand what we're Este going to es speak about next week. Esta es la base, This is the base, pero lo más importante, but it's the most important. entender la cruz, To understand the cross, el sacrificio de Jesús, Jesus' sacrifice, su sangre poderosa His powerful blood que nos ha dado vida y vida en that has abundancia. given us life and life Vamos in a ponernos abundance. de pie. Let's stand up. Si tú no has recibido esa vida, If you have not received that queriendo life, decir que tú no has dado tu vida a Jesús, meaning you haven't given your life este to es el momento Jesus, en que lo puedes hacer this is the moment where you can. para que puedas tener vida y vida en abundancia. To be able to have life and life Pastor, in ¿y qué debo de abundance. hacer? Pastor, what should I do? Simplemente repite conmigo. Simply repeat after me. La Biblia dice que nadie irá al cielo si no es a través de Jesús. The Bible says no one goes to heaven unless it's through Pastor, ¿y Jesus. cómo oro? Pastor, how do I pray? Yo te voy a guiar y tú simplemente repite. I will guide you, you simply repeat. Padre, hoy te doy gracias. Father, today I thank you. He reconocido que soy un I pecador. recognize I am a Te sinner. pido perdón en esta I mañana. ask you for forgiveness this Me morning. arrepiento de todos mis I pecados. repent of all of my sins. Te pido que me laves con tu sangre preciosa. I ask you to clean me with your precious blood. Que inscribas mi nombre en el libro de la vida. To write my name in the book of life. Porque viví apartado de ti. Because I've lived away from Pero you. ahora formo parte de tu But familia. now I'm part of your family. Envía tu Santo Espíritu, Send your Holy Spirit. que no me apartaré de él. And I will not set En el aside. nombre de Jesús. In the Jesus name. Amén. Amén. Amen. Dale ese fuerte aplauso. Give him that strong applause.